Hay cosas que no deberían tocarse, no porque no existan, sino porque funcionan. A lo largo del tiempo, muchas personas han buscado respuestas, poder, control, en lugares que no entienden. Y a veces lo encuentran. Pero cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Esta noche vas a escuchar 3 casos donde alguien decidió cruzar esa línea y alguien más pagó el precio. Esto no es un top, que quede claro, pero sí iremos de menos a más, subiendo la vara, como siempre. Casos donde la voluntad se rompe, el cuerpo traiciona y la realidad deja de ser lo que parecía. Porque hay algo que debes tener claro. Cuando alguien juega con lo oculto, nunca sale completamente limpio. Y esta noche, no todo lo que escuches te va a dejar dormir. Ya lo sabes, esto es Narrador Nocturno. ¡Comenzamos! Número 1. El primer caso ocurrió en México, a mediados de los años 80. Por supuesto que no es el nombre real, pero para efectos de la narración lo llamaremos Manuel. Manuel era un hombre de aproximadamente 25 años. Trabajador, alegre, bien parecido. De esos tipos que naturalmente llaman la atención, sobre todo con las mujeres. Le gustaba salir a bailar los fines de semana, ir a discotecas, divertirse. Y aunque vivía solo, tenía una costumbre muy marcada. Visitaba a su madre constantemente. No le importaba lo que dijeran de él. Muchos lo consideraban un soltero empedernido, pero él vivía su vida con total normalidad. Hasta que un día apareció ella. Era una mujer proveniente del sur del país, y siendo honestos, no era la más atractiva. Al menos no al nivel de mujeres a las que Manuel estaba acostumbrado. Pero algo pasó. Porque en ese momento en el que la vio, Manuel quedó completamente prendado de ella. No fue algo progresivo. No fue algo natural. Fue algo inmediato. Y desde ese punto, todo empezó a cambiar. Manuel comenzó a alejarse de su vida habitual. Dejó de salir, dejó de ver a sus amigos, y lo más extraño de todo, dejó de visitar a su madre. Para alguien como él, eso no era normal. En menos de 2 meses, ya se había ido a vivir con esa mujer. Al principio, podría parecer una relación intensa, incluso algo común. Pero quienes lo conocían sabían que no era así. Algo en Manuel simplemente ya no encajaba. Un día, su madre lo encontró en la calle. Iba acompañado de esta mujer y en ese instante lo notó. No era el mismo. Su rostro se veía demacrado, su expresión apagada. Ya no había energía, ya no había presencia. Era como si estuviera deteriorándose. Preocupada, su madre lo confrontó. Le preguntó si estaba enfermo, si tenía algún problema, si estaba consumiendo algo.
Pero Manuel nunca había sido un hombre de excesos. Así que esa posibilidad quedó descartada. Mas la insistencia de su madre fue tanta que finalmente le accedió a visitarla días después. Cuando estuvieron solos, Manuel le confesó algo que la dejó helada. Le dijo que desde hacía semanas se sentía distinto. Tenía dolores constantes de cabeza. Su brazo derecho había comenzado a fallar y algo dentro de él no estaba bien. Pero lo más inquietante no era eso, era otra cosa, algo que lo avergonzaba profundamente. Manuel ya no podía orinar de pie. Su cuerpo simplemente no respondía y se veía obligado a sentarse cada vez que quería hacerlo. Para él eso era humillante. Y entonces dijo algo más. Todo había comenzado cuando su pareja lo descubrió coqueteando con otra mujer. Desde ese momento, su estado empezó a deteriorarse. La madre no dudó. En cuanto escuchó todo eso, entendió lo que estaba pasando. Y sin perder tiempo, lo llevó con una mujer conocida suya. Una mujer que sabía de esas cosas. Cuando llegaron, la reacción fue inmediata. La mujer miró a Manuel y sin que le explicaran demasiado, dijo que ya sabía lo que ocurría. Según ella, la pareja de Manuel tenía una práctica muy específica. Acostumbraba a embrujar a los hombres con los que se relacionaba. Y cuando estos dejaban de interesarle o hacían algo que ella consideraba incorrecto, los castigaba. ¿Cómo? Preparando polvos hechos con restos humanos, hueso molido, y los mezclaba con la comida. Así, sin que ellos lo supieran, los ingerían. Y poco a poco, su voluntad desaparecía. Su cuerpo comenzaba a fallar, su energía se drenaba, su mente se debilitaba, hasta que ya no eran ellos. La mujer fue clara. Si Manuel no hubiera llegado ese día, probablemente habría terminado con parálisis o muerto. Después de eso, Manuel no volvió con aquella mujer. Se sometió a un proceso de limpieza. Fue lento, incómodo, difícil, pero necesario. Y con el tiempo, su cuerpo empezó a responder nuevamente. Recuperó su salud, recuperó su energía, recuperó su vida. Hoy está casado, tiene hijos y nunca volvió a acercarse a algo así. Número 2. El segundo caso le ocurrió a una joven llamada Diana. Diana era una chica alegre, muy bonita y con metas claras. Le gustaba trabajar, ayudaba a sus padres con los gastos de la casa y además estaba ahorrando dinero para poder ir a la universidad. Era el tipo de persona que realmente quería salir adelante. Un día consiguió trabajo en una tienda de ropa. El ambiente le gustaba. Se llevaba bien con sus compañeros y todo parecía marchar bien. Hasta que apareció él. Trabajaba en un local cercano y desde que la vio, empezó a insistir.
No era atractivo, era mayor que ella, y a Diana simplemente no le interesaba. El hombre comenzó a llevarle regalos, pequeños detalles, cosas sin importancia, pero constantes. Diana nunca los aceptó. Incluso llegó a decirle que tenía novio, solo para que dejara de insistir. Pero eso no lo detuvo. Al contrario, lo frustró. Y esa frustración fue el inicio de todo. Un día, llegó diferente. Llevaba una soda y unas galletas. Le dijo que ya no iba a molestarla más, que entendía, que solo quería terminar en buenos términos, ser amigos. Diana, en su inocencia, aceptó. Y ahí cometió el error. Porque lo que ella no sabía es que en ese momento ya había perdido algo. Su voluntad. Después de eso, todo cambió. Diana empezó a comportarse de forma extraña. Su actitud cambió, su forma de hablar, su forma de pensar, y lo más inquietante, comenzó a sentirse completamente atraída por ese hombre. Una atracción que antes no existía. Incluso lo llevó a su casa. Se lo presentó a sus padres. Y ellos lo notaron de inmediato. Algo no estaba bien. No les gustó. No confiaban en él. Y decidieron intervenir. Le prohibieron seguir viéndolo. Pero eso solo empeoró todo. A partir de ese momento, Diana comenzó a deteriorarse. Durante las noches, especialmente en luna llena, su comportamiento se volvía incontrolable. Se arrancaba la ropa, corría desesperada hacia el baño, abría la regadera y se bañaba con agua helada. No era una vez, no era ocasional, era constante. Incluso llenaba la tina con hielo porque decía que no soportaba el calor de su propio cuerpo, como si algo dentro de ella la estuviera quemando. Pero no era todo. Su piel comenzó a reaccionar. Le salían ronchas, grandes, irritantes, una comezón desesperante que no podía controlar. Sus padres hicieron lo lógico. La llevaron con médicos, muchos, pero ninguno pudo dar un diagnóstico. Nadie entendía lo que estaba pasando. Desesperados, buscaron otra opción. Alguien les recomendó a un chamán. Y sin tener otra salida, la llevaron. Cuando el hombre la vio, no dudó. Les dijo exactamente lo que había ocurrido. A Diana le habían dado algo. Algo preparado. Algo trabajado. Para dominar su voluntad. Ese tipo de prácticas, según él, eran más comunes de lo que la gente creía. Entonces le preparó un brebaje y le dijo que se lo tomara. En cuanto lo hizo, la reacción fue inmediata. Diana comenzó a vomitar, pero no era un vómito normal. Era espeso, amarillento, y entre eso empezaron a salir trozos, pequeños fragmentos sólidos. Cuando ella los vio, se quedó paralizada. Eran pedazos de galleta, las mismas galletas que aquel hombre le había dado.
Después de eso, poco a poco, Diana comenzó a recuperarse. Su comportamiento volvió a la normalidad. Su cuerpo dejó de reaccionar así. Y finalmente, logró liberarse de aquello. Nunca volvió a ver a ese hombre, pero tiempo después, alguien le contó algo. Ese hombre había tenido un accidente en el que perdió ambas piernas. Aunque nadie puede asegurar nada, hay quienes dicen que no fue una casualidad. Hola. Soy el algoritmo de YouTube. Solo quería recordarte que si te está gustando el video, le des like, lo compartas con tus amigos y seres queridos. Y de paso, te suscribas al canal para que esta hermosa comunidad siga creciendo y el video llegue cada vez más lejos. Además, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Por último, te invitamos a que explores el canal, donde encontrarás una videoteca en constante crecimiento. Ahora, continuamos. Número 3. El tercer caso habla de alguien muy distinto. Lucrecia, una abogada sin escrúpulos. Una mujer a la que no le importaba valerse de cualquier medio con tal de lograr sus objetivos. Durante años, ese estilo de vida le funcionó. Hasta que un día se metió con las personas equivocadas. En algún momento llegó a sus manos un caso delicado. Un caso de relevancia pública. Y sobre todo, un caso donde había mucho dinero de por medio. El trato era claro: mandar a prisión a un inocente, convertirlo en un chivo expiatorio y cerrar todo sin dejar rastro. Lucrecia sabía exactamente lo que estaba haciendo y aún así aceptó. Los familiares del acusado la buscaron una y otra vez. Le rogaron, le suplicaron que no aceptara ese caso, pero ella los ignoró. Decidió seguir adelante y el resultado fue el esperado. El hombre fue condenado a más de 25 años en prisión. Un inocente condenado. Y Lucrecia pagada. Pero con el paso de los meses las cosas empezaron a cambiar. Primero fue algo que parecía menor. Su cabello comenzó a caerse. No de forma normal. Fue repentino, agresivo, al punto de que tuvo que empezar a usar pelucas para poder ocultar su calvicie. Pero eso solo fue el comienzo, porque después vino algo mucho peor. De su propio cuerpo comenzó a emanar un olor insoportable, un olor similar al de un cadáver en descomposición, como si algo se hubiera muerto dentro de ella. Intentó ocultarlo, usó de todo: perfumes, tratamientos, medicamentos, pero nada funcionaba, y el olor
lejos de desaparecer, se volvía más intenso, más evidente, más imposible de ignorar. Con el tiempo, las personas comenzaron a evitarla. Nadie quería estar cerca de ella. La situación llegó a tal punto que no podía acercarse a alguien sin que reaccionaran con rechazo. Desesperada, acudió a médicos, a muchos, pero ninguno pudo darle un diagnóstico claro. Algunos mencionaron enfermedades graves, incluso cáncer, pero la realidad era otra. Nadie podía ayudarla. Fue entonces cuando alguien le habló desde la otra opción. Le dijeron que existía una mujer, una bruja de gran reputación, pero para verla tenía que viajar al Caribe. Y como era de imaginarse, así lo hizo. Sin embargo, cuando llegó, ya estaba muy deteriorada. La bruja la examinó y no dudó. Le dijo exactamente lo que le estaba pasando, que no era una enfermedad, era un trabajo, magia vudú. Y la única forma de salvarse era enmendar su error. Tenía que liberar al inocente. Tenía que devolver cada peso del dinero que había recibido. Tenía que corregir lo que había hecho. Pero eso también era simplemente imposible. Las personas involucradas eran peligrosas. Temía por su familia. Y además, el dinero ya no lo tenía. No había forma de revertirlo. Lucrecia regresó a su casa, sin solución, sin salida, y completamente desahuciada. Un mes después, murió. Pidió ser cremada. Pero incluso después de su muerte algo no estaba bien. Durante el proceso, tuvieron que desalojar la funeraria. Trabajadores, familiares, todos. El olor era insoportable. De hecho, mucho peor que antes. Como si aquello no hubiera terminado. Dicen algunos que su ambición la llevó demasiado lejos y que meterse con las personas equivocadas le pasó factura a un precio que ni con todo el dinero del mundo ni en 100 vidas podría pagar. La mayoría de las personas cree que estas historias son exageraciones, que no son reales, que no pasan. Pero hay algo que se repite en todos estos casos. Nadie, absolutamente nadie, sale completamente ileso. Algunos pierden el control, otros pierden el cuerpo y algunos más lo pierden todo. Porque cuando alguien decide meterse con lo que no entiende, el precio siempre encuentra la forma de cobrarse. Te recuerdo, dale más amor a esta aterradora y hermosa comunidad, dándole like, suscribiéndote y compartiendo el video. Haz que cada día seamos más.
Y si te gustan este tipo de historias, no te olvides de mencionarlo en los comentarios, porque quizá podamos hacer una segunda parte. Esto es Narrador Nocturno. Buenas noches.